Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En el segundo libro de la carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. En la semana de escuela bíblica vimos, y uno de los temas es que la verdad de Dios no cambia. Y en una de las actividades que se tuvo con los jóvenes, con el propósito de que describieran cuáles eran sus fuentes de información principales, aparecían una serie de opciones y en la parte de abajo un espacio para que ellos escribieran. Y algo en lo que estuve analizando esta actividad es que la mayoría de sus fuentes principales son las redes sociales. Algunos que los periódicos, podcasts, algunos el amigo, la amiga. Y en ninguno, casi, bueno, yo creo que algunos sabían el tema de la mañana y pusieron ahí la Biblia, pero fueron como 2, 3 de casi 50 jóvenes, lo cual es una alerta. Es una alerta para las familias, para los padres, para la iglesia, porque es la nueva generación que viene y la fuente principal no es la Biblia. Ahora, algo que también pude analizar, que ni siquiera los papá y mamá no figuran como una fuente principal para saber en relación a qué les pasa, qué les sucede. No les preguntan las cosas que viven. Aparecieron los amigos, las amigas, pero los papás no figuran. O sea, no figuras en una lista donde te comunican, te preguntan en relación a ciertos temas. Y es probable por la falta de confianza, quizá, no sé, en ciertos problemas creen que los vas a regañar, no lo sé, ellos solamente sabrán. Y bueno, analizando eso, yo creo que es una alerta, porque es la nueva generación que viene. Y el tema es en una vida diligente en la verdad. ¿Qué va a suceder si las fuentes principales son las redes sociales, que el Facebook, que el Twitter, que el Instagram, que el TikTok? Bueno, lo que va a suceder que pues los va a atrapar el enemigo. Van a ser carnada, van a ser comida, van a ser banquete del diablo. Veíamos ahí, y el primer tema era que la verdad de Dios nunca cambia, y lo que le había dicho Dios a Adán y a Eva, que el día que comieran del fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirían, y eso no cambió. Pero el diablo, en su sutileza de querer engañar, porque es el padre de la mentira, los engañó tanto a Adán y a Eva, y ambos comieron de tal fruto, así que es una alerta esto. Los puede hacer creer que ellos tienen la verdad, que la verdad cambia de acuerdo a la persona, les puede hacer creer eso. Y sobre todo cuando hay en las mismas redes sociales información aparentemente bíblica. El diablo es muy listo, astuto. El plan de él es engañar, es desviar, es confundir, es hacernos errar, y no solo a los jóvenes, a todos. Y él no anda jugando. Si puede devorarte, lo hará.
Si puede desgarrar, devorar a tu familia, lo hará. Por eso la importancia de la diligencia en la verdad. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablándole a la gente que no tiene a Cristo en su corazón, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. El diablo no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás, el diablo, el tentador, es homicida. No va engancha para acariciar. No avienta el lazo para apapachar. Hurta, mata y destruye. Escuche bien, hurta, mata y destruye. ¿Cuál era el propósito del diablo ahí con Adán y Eva? Es que Adán muriera, hurtar el gozo, destruir la relación que tenía con Dios. Y él ha sido homicida desde el principio. Y hace poco veíamos las artimañas del diablo. Él no anda jugando. Así que trata de prestarle atención a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a la familia. No anda jugando el diablo. Él sabe cuál es el propósito, tiene un buen propósito aparentemente, porque se viste como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz, pero en realidad es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y eso es una alerta. La pregunta es, ¿cuál es tu fuente principal de información, hermano? ¿Qué es lo que te ve haciendo tu hijo en casa? Y es ahí lo que nos da un poquito de luz en base a la respuesta de los hijos. ¿Te ve acaso estudiando la palabra del Señor? ¿Te ve o te escucha orando? ¿Te ve teniendo un devocional? ¿O te ve viendo las redes sociales, videos, en el Instagram, en el Facebook? Lo más probable es que algo similar observe en casa. Si no nos mantenemos alertas, Satanás aprovecha cualquier brecha para afectar. Si no nos mantenemos diligentes en la verdad, seremos blanco fácil para ser engañados, desviados, para hacernos cambiar de opinión, y de eso trata la enseñanza. Versículo 3, por favor. Diligentes en la verdad. Aférrate a la verdad. Dice, nadie os engañe. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Veíamos un poco de este tema hace un par de días. Nadie os engañe. ¿Cómo es que vas a mantenerte en la verdad? ¿Cómo es que nadie te va a desviar? ¿Cómo es que nadie te va a seducir con otro tema? ¿Cómo es que nadie te hará cambiar de opinión en cuanto a lo que ha sido en Dios,
en cuanto a la enseñanza bíblica es estar velando en la verdad. Velando en la verdad. ¿Qué es la verdad? Dice Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Si no velamos en la verdad, si no estudiamos la palabra, si no la escudriñamos, alguien puede empezar a cambiar, a hacerte cambiar de opinión, a influenciarte. Por eso la palabra empieza en 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe. El diablo, detrás de ciertas personas, buscará la ocasión y la oportunidad de desviarte. Escúchelo bien. No importa cuántos años tengas en la vida cristiana, no importa cuántos años tengas conociendo la palabra del Señor, buscará. Él insiste, Él es persistente. Él sabía que Adán y Eva tenían la verdad, conocían la verdad, pero estuvo, insiste en Eva hasta que la atrapó, llamó su atención. Y tú puedes tener la verdad, creer la palabra del Señor, estar bien convencido hoy. Pero el diablo no va a dejar de estar insistiendo, queriéndote desviar, va a estar persistente, queriendo cambiar tu enfoque de lo que Dios te ha dado a lo que quizá no tienes, para hacerte dudar del mismo Dios. Y en este tema habla en relación a la apostasía. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber estado Satanás con Eva? El fruto. No fue de inmediato. De entrada, dice la palabra, tenemos margen de tiempo. Tal como se llaman los animales, así les puso ¿quién? Adán. Se llevó su tiempo. No fue de inmediato. Labró la tierra. Guardó la tierra, no fue de inmediato. Él estuvo, insiste, hasta que logró engañarlos. Nadie os engañe. Velar en la verdad, estar ahí de forma constante, leyendo, estudiando, escudriñando. Estar velando, porque el diablo a muchos de nosotros nos empieza a querer cambiar de opinión, hacer cambiar de idea, de opinión, de lo que ya hemos creído, sobre todo en aquellos que a veces no somos diligentes en estar estudiando la palabra. Nadie os engañe. Nadie. ¿A quién le prestas atención? ¿A quién le prestas oídos? Y veíamos dentro de la enseñanza de las artimañas del diablo que él se camuflajea y puede estar tan cerca de ti para hacerte cambiar de idea. Y puede estar detrás de la persona más cercana a ti para engañarte. Cuando tu esposo o tu esposa o tus hijos te dicen algo, ¿lo comparas con la palabra? Le dices a Dios, Dios, eso es lo que es tu voluntad.
Nuestros padres o familia pueden estar errados. Quizás no con esa intención, pero el diablo busca la forma de influenciar a los que están alrededor de nosotros. Seamos diligentes y velemos en la verdad. Más de alguno se justifica en ciertas cosas que está haciendo. Ah, sí, pero no pasa nada. Ah, no tiene nada de malo. Ah, ¿qué tanto es tantito? Oye, si todos lo hacen. Oye, si el hermano lo hace, si la hermana lo hace, si el pastor lo hace, y tienen su estándar en la gente, la cual no es buena. Hablando de un carácter es Cristo, hablando de la palabra es la Biblia. Eso es el estándar en lo cual debemos de nosotros alinearnos, no en la gente. Debemos de ser cuidadosos y estar velando. La iglesia de Tesalónica estaba siendo engañada. ¿Y qué creen? No por personas de afuera, sino por los que estaban adentro. Hay una lista de miembros de la iglesia local. ¿Usted cree que todos son cristianos? Y de eso, iglesia, estate consciente. Hay quienes dicen ser cristianos, pero solo simpatizan, solo coinciden en algo, congenian en algo, pero no todos son de Dios. Hay gente que se va de la iglesia, se va decepcionada, no por una persona que sea de Dios, sino por alguien que simpatiza, que coincide en ciertas cosas, que quizás no tiene otra cosa que hacer en su casa y dice, voy a ir a la iglesia. Por costumbre, por rutina, por lo que sea. La gente que se dice ser cristiana, pero no escucha, o no se deleita en la palabra, o no le redarguye el andar en pecado, o lo que practica, lo hace deleitándose. No hay tristeza, no hay dolor en su corazón. Cuando hay pecado, lo más probable es que no sea cristiano. Porque el Espíritu Santo nos redarguye cuando hacemos las cosas mal. Está dando ahí testimonio, lo que hiciste está mal, está mal, está mal. Y no estás tranquilo. El que no tiene anhelo por la palabra, el que no se deleita en platicar con el Señor, el que no se goza alabándolo, lo más probable es que solamente simpatiza con alguno de la iglesia. Tienen conocimiento de la verdad, pero no tienen la verdad en sus vidas, en sus corazones. Y la iglesia de Tesalónica estaba atravesando algo. Había una enseñanza seductora a los oídos de los tesalonicenses, diferente. Y es aquí donde el apóstol Pablo advierte a la iglesia de Tesalónica, nadie os engañe. No los engañe. La palabra apostasía es deserción de la verdad. Escuche bien, deserción de la verdad. Deserción, abandono, desertar, desvinculación. Dejar la fe en Cristo y abandonar la enseñanza del Señor Jesucristo, adoptando otras enseñanzas, y eso se verá. ¿Por qué se fue? ¿Por qué dejó el camino del Señor? ¿Por qué desertó? ¿Por qué abandonó? ¿Por qué se desvinculó de las cosas de Dios?
¿Qué pasó? Lo más probable es que nunca fue salvo. El que es salvo, Dios lo regresa porque lo regresa. Porque Dios al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Lo disciplina. Vamos a 1 de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Está hablando el apóstol Juan: hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. En ese tiempo de Juan, en el 90 después de Cristo aproximadamente, ya había este problema en las iglesias. Dice el 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos. Las iglesias locales están compuestas de gente incrédula y gente que cree en Cristo. La iglesia universal es todo aquel que ha sido regenerado, que ha experimentado el nuevo nacimiento, pero eso es la iglesia universal. La iglesia local no. Así que estos que salen, ojo, no quieren salir solos. Y no salen solos. Antes de salirse, ¿qué hacen? Empiezan a querer engañar. Y aquí la advertencia es en relación a la apostasía. Nada es nuevo. Nada, eso lo dice Eclesiastés. Nada debajo de los cielos es nuevo, esto ya pasó. No me sorprende, o no debería de sorprendernos, que algún loco empiece a hablar en contra de la Biblia o en contra del Señor Jesús. La Biblia te enseña y te advierte: van a salir, porque no son del Señor. Van a querer engañar al pueblo de Dios porque no son del Señor. Van a engañar a algunos y no van a tener compasión de ellos porque no son del Señor. Por eso debemos estar velando en la palabra de nuestro Dios. Velar. Velar, velar. Es muy diferente cuando hay una persona que quizá expone algo y no conoce quizá el contexto o no tiene conocimiento de hermenéutica, de exégesis, como en el caso de Apolos, que estaba predicando algo que no. Viene Priscila y Aquila, lo exhortan, lo corrigen y él humildemente entiende cómo está el asunto y predica. Bueno, es un caso diferente, porque no quería predicar algo que fuera contrario a Cristo, estaba errado, pero por ignorancia, y lo corrigen. Pero estos que están en la apostasía y salen, conocen perfectamente y saben que no son de Dios. Había una revuelta agresiva y culminante contra Dios. ¿Y qué creen, hermanos? La apostasía es como los pajes, los pajecitos. Es el camino para el anticristo. Y eso lo dice la misma carta. Antes de que el diablo venga, manda a sus ángeles caídos para que le abran camino. ¿Recuerdan a Juan, el Bautista? Él predicó para la llegada del Señor Jesucristo. Pero ¿saben quién va a predicarle al anticristo antes de su llegada?
Gente que no conoce y no es de Dios, pero estará ahí, en los templos, en las iglesias locales, seduciendo a la gente, queriéndola desviar, apartándola, porque ellos, los demonios, van a estar con ellos. Y esto viene, hermanos, esto viene. Para abrirle campo. ¿Y cómo es la palabra del Señor? Vamos al capítulo 2. No solo es velar en la palabra. La segunda parte. Vamos por favor a segunda a los Tesalonicenses. Capítulo 2, la segunda parte del versículo 3. Diligentes en la palabra, velando en ella. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ahí viene el punto número 2. Y se manifieste el hombre de pecado. ¿El hijo de quién? Perdición. Antes de la aparición del hombre de pecado, del hombre inicuo, es la apostasía. Es la apostasía. Que se apartarán, se alejarán, se van a desvincular de la palabra del Señor. Y aunque es cierto, en el caso de la iglesia de Tesalónica, las fuerzas de iniquidad estaban ya obrando en ese tiempo. Y este misterio de iniquidad sigue operando. Y el punto 2 es que no solo veles en la verdad, predica la verdad. Dice la palabra, y se manifieste el hombre de pecado. ¿Cuándo? El hijo de perdición. Vamos a ver por favor en el libro de Daniel. Cuando Cristo venga por su iglesia, en ese tiempo ya habrá problemas a nivel mundial. Y el anticristo aparecerá, como lo dice la palabra, como un ángel de luz, a poner paz a nivel mundial y engañará a Israel, hará un pacto con Israel. Daniel 9:27. Y por otra semana, una semana de 7 años, el tiempo de la tribulación y gran tribulación, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿qué hará? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, ¿por qué es importante predicar esto? Porque aquel que se viste como ángel de luz, no es un ángel de luz, es un león que va a devorar a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. En la iglesia se mostrará el hombre inicuo, el anticristo, como hombre de paz y se sentará en el templo de Dios, hablando. En Israel estará su sede. Se mostrará como el primer caballo blanco de Apocalipsis, como un ángel de paz, y hará pacto con Israel. Y al cabo de 3 años y medio se levantará y hará guerra contra Israel. Y mostrará su esencia como el anticristo, el cual se opone a todo lo que se llama Dios. Y entre esto no habrá lugar para congregarse. Van a desear querer a una iglesia.
Aquí viene, me gustaría que analice lo siguiente. Volvemos por favor a la segunda carta de Tesalonicenses. El hombre de perdición, el hijo de perdición. Por favor, el versículo 4. Miren, hermanos, ¿por qué debemos de predicar la palabra? En ese momento la iglesia ya se la llevó el Señor. Aquí van a quedar los lentes, la ropa, los tenis, los tacones, todo. La gente se va a desesperar. Va a haber un caos a nivel mundial. Y la gente que un día escuchó de la palabra va a querer buscar a Dios en ese tiempo. Y ahora sí van a querer ir a los templos. Van a anhelar escuchar, van a querer estar ahí. La sede o donde va a estar el diablo, el anticristo, es en Jerusalén. Pero ¿dónde creen ustedes que van a estar los demonios? El diablo va a estar en el templo principal. ¿Dónde van a estar los demonios? A ver, póngase a pensar tantito. ¿Quién cree que va a estar aquí? Donde se predicó la verdad, donde se amaba la verdad. Ahí van a estar los demonios. Van a buscar un lugar de refugio, donde se le cantaba a Dios, donde se le predicaba la palabra, donde se exaltaba al Señor, donde había cada servicio, Biblias. Pero este personaje, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y aquí viene algo para razonar. Si Cristo viniera hoy, ¿quién creen ustedes que levantaría esta Biblia y la quemaría para deshacerla? Alguien entraría por esa puerta o por esta y va a quemar todo lo que se llama Dios. Alguien va a quitar los cuadros que hay, que hablen del Señor, y desde luego no es gente que ame a Dios, sino gente influenciada por demonios. ¿Por qué? Y esto estará pasando en todo el mundo, porque se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de tal manera que cuando entre no van a hallar nada. Entren a las casas. Aquí había cristianos. El diablo conoce quiénes son cristianos. ¿Quién salía con una Biblia? Y van a entrar y la van a buscar y la van a encontrar. Incluso aquella Biblia que nunca se leía, que la tenían como florero en medio, va para el fuego. Por eso predica la palabra. Ser diligentes en la palabra no solo es velar en la palabra, sino predica la palabra, porque es lo único que se va a quedar. Las Biblias serán quemadas, serán destruidas. Lo único que les va a quedar es lo que la iglesia le predicó al mundo. Predica, comparte, enseña, exhorta la palabra del Señor, porque el diablo, el anticristo, se levanta contra todo lo que se llama Dios.
o es objeto de culto. Aplicaciones, ¿saben quién es el administrador de la aplicación? Van a empezar a desaparecer. Ahorita tenemos, hermanos, tenemos la palabra y lo mejor que podemos hacer es compartirla. No dudes en compartirla hoy. Agárrate un texto, tómale foto, compártela en tu estado. ¿Por qué es tan difícil compartir la palabra del Señor? ¿Por qué les da tanto miedo? ¿Qué acaso se avergüenzan de ser hijos del Señor? ¿Se avergüenzan de lo que viene en la palabra? ¿Por qué hay tanta apatía cuando se trata de hablar de Dios? De invitar a la gente a las cosas de Dios. Son pocos los que realmente quieren obedecer al Señor. En la familia siempre, o si no es el esposo, es la esposa. Raro es que sean los dos. A veces no hay que hacer tanto. Oye, comparte esto. ¿De qué a veces nos funciona ser tantos? Si estamos callados, no sirve de mucho estar callado. Así que, hermanos, es tiempo de hablar del Señor, de hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos muy difíciles. Tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya estuvo. Hay que hablar de Cristo, predicar de Cristo. Que el mundo entero sepa que Cristo viene pronto y habrá un tiempo muy difícil de tribulación y gran tribulación. Y si no te arrepientes, vas a querer en ese tiempo de la tribulación y gran tribulación, van a querer morir y la muerte huirá de ustedes. Por eso es un tiempo hoy de acercarte a Dios, de escuchar la palabra, de entregarle tu corazón a Cristo, hoy que hay tiempo. Se hará pasar por Dios. Por favor, versículo que sigue. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes, os decía esto? Y ahora ustedes sabéis lo que lo detiene. Y esto me retumba. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién detiene al hombre inicuo, al hombre de impiedad, al hombre, al anticristo? ¿Quién lo detiene? Vamos a analizar este punto. Vamos a Juan 16. Lo detiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo. Juan 16, 7. Está hablando Jesús. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora quiero que veas quién es el Consolador. Vamos a Juan 14, 16. Y ahorita regresamos a Juan 16, 7. 14, 6.
16 otra vez, por favor. 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿cómo? Para siempre. Ahora quiero que veamos, vamos nuevamente a Juan 16, 7. El Consolador, el Espíritu Santo, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo. Así que esto nos debe de dar valor para predicar, para decirle a una persona, oye, ¿te gustaría conocer un poco de la palabra, un mensaje de la Biblia? Permíteme, dame un tiempo para hablarte del Señor. No te quito mucho tiempo, tomando en cuenta que es el Espíritu Santo quien va a vencerlo de pecado, no tú ni yo. Hay una persona en nosotros que nos ayuda a compartir el Evangelio. Y Él y solo Él es el que convence del pecado. No necesita nada más. Lo único que necesita es que alguien se levante y hable su palabra. Porque Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a analizar, por favor, segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. ¿Por qué el Señor aún no viene por su iglesia? El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo van a arrepentirse? ¿Cómo se van a convertir? ¿Cómo van a nacer de nuevo si no hay quien les predique la palabra del Señor? Tendemos más a quejarnos de la maldad, a quejarnos por cómo es la familia, cómo son las personas, pero muy pocos se preocupan por predicar la palabra, enseñar la palabra, exhortar con la palabra. Por esa razón, el segundo punto, comparte la palabra. Volvemos por favor a la carta a los tesalonicenses. Versículo que sigue, el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? 6. Y ahora vosotros sabéis lo que los detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Se manifieste. Número 3. Confía en la palabra. Confía en la palabra. Versículo 7. Una vida diligente en la verdad no solo es velar en la palabra, es compartir la palabra y es confiar en la palabra. Porque ya está en acción, escuche bien, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene.
hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Hay una versión que dice, pues esa anarquía ya está en marcha, en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite del medio. Debemos de confiar en lo que la palabra te enseña. Confía, predica sin miedo, sin temor, sin titubeo. Háblale a la gente de Cristo. Ese abuelito, abuelita enojona, ¿cómo es posible que te dé más miedo que lo que dice la palabra, que el mismo Dios? Tú háblale de Cristo. Sea como sea, háblales del Señor. Ya si te sacan el machete, pues a ver. Pero hay gente que se molesta, se enoja. Oye, hay quienes ya no predican porque la abuelita o el abuelito se enojan. ¿Qué acaso eso nos debe de detener para seguir hablando del Señor? Sigamos predicando. Porque al mundo, dice la palabra, hasta que a su vez se ha quitado del medio, versículo 8. Ya casi termino, hermano. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. No es para siempre el anticristo, así que aprovecha. La mejor oportunidad de hablar de Cristo es hoy. Llénate de valor, gana almas para Cristo, acerca a las personas al Señor. Es el mejor campo, es un campo virgen. Un día Cristo matará con el espíritu de su boca y destruirá aquel inicuo, al mismo anticristo. Aquel argumento del apóstol Pablo es el siguiente: el día del Señor no comenzará hasta que el anticristo sea revelado. No puede actuar antes el anticristo en todo su esplendor hasta que lo detiene sea quitado. Mientras tanto, seguirá de forma secreta preparando su campo, y entre las cosas que va a realizar es la apostasía. Pero ya no es secreto. Ya Dios nos está diciendo, hey, les va a atacar por este lado. Debemos de confiar en eso, debemos predicar y debemos de velar. El velar te va a llevar a estar alerta cuando alguien empiece a predicar algo contrario a la Biblia. Velar, estar al pendiente y sin temor, sabiendo que Cristo nos respalda por medio de su palabra, exhortar, predicar, y si quiere persistir en una actitud contraria a la palabra, lo sentimos mucho. Pero desde luego que también sabemos que es astuto y que no se mostrará del todo. Generalmente el diablo tiende a trabajar de forma secreta. Pero recuerden, ¿se acuerdan cuando al pueblo de Israel lo iba a atacar algún enemigo? Dios les revelaba, por acá lo van a atacar, muévanse. Así que, mis hermanos, consideremos la palabra. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hará señales y prodigios enormes en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Así que, hermanos, cierro con primera de Juan 2:20. Vamos a dar lectura todos juntos. 2:20 y 21. Primera de Juan 2:20, 21. Todos. Pero nosotros, a ver otra vez.
2, 20. Ahora sí, todos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, todos, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. Si son de Cristo, hermanos, conocemos la verdad. Vamos a orar. Amado y buen Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Ser diligentes en tu palabra, velar en tu palabra, compartir tu palabra, confiar en tu palabra, Señor. Bendícenos, ayúdanos y gracias, Dios, por la bendición que nos da, Señor, de conocer un poco más de lo que viene, Señor. Ayúdanos, danos fortaleza espiritual, fortalece la vida de mis hermanos, Señor, y ayúdanos a tener un corazón valiente, Señor, para poder compartir sin temor, sin miedo y aprovechar el tiempo, Señor. Ser diligentes, no perezosos, sino al contrario, Señor, sabiendo que el tiempo se acaba y que todavía, Señor, hay gente que no te conoce. Bendice a tu iglesia, pon en cada uno de nosotros la carga de predicar, la carga de evangelizar, la carga de querer discipular a aquella persona que ya te conoce. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y también a estar velando, Señor, cuando pues la apostasía empiece a querer manifestarse. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y tomar decisiones correctas de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.